fumar? Sí, por supuesto. Ya. Si tú quieres fumar, fuma. Sí, por supuesto. Gracias. Además que vamos a editar. Bueno, mi nombre es Patricio Castro. No soy originariamente conbarbalino, soy ovallino. Pero ya, para que veas que la importancia que tuvo para mí esta fecha, el próximo 23 de septiembre cumplo 25 años aquí viviendo en Combarbalá permanentemente. Y además, como las combarbalinas hacen unos lazos de cuero de cabra trenzado, me tiraron un pial, como dirían los guasos, y hasta ahí nomás llegué. Así que hace 20 años que vivo con una combarbalina que es mi nueva compañera, una gran oportunidad de rehacer mi vida en esos planos afectivos que son tan importantes. Y yo llegué por razones de trabajo aquí, pero no lo central en mi vida personal, sino que algunas de las cosas que a ti te inquietan, que es, por ejemplo, mi vinculación. ¿Cuál es su vinculación con el mundo de la cultura? De la cultura, del arte, de la literatura. Pasa un poco por la cosa del libro, la literatura, la poesía, pero que eso me hace tener una visión más amplia de lo que yo llamo la dimensión cultural del desarrollo, ¿ya? En ese plano yo he trabajado, fui uno de los promotores y creadores de la agrupación literario-cultural Piedra Cielo, en la que estuvimos trabajando. Todavía nos mantenemos vinculados varios de ellos, pero en la parte formal, orgánica, de tipo legal, estamos atrasadones. Y fui presidente de esta entidad durante 10 años, en la cual logramos nuclear entre 15 y 20 personas de distintas edades. Claro, teníamos un núcleo más duro, que éramos 8 o 10 ahí, y teníamos además una red de vínculos que nos permitía hacer actividades voy a ponerte un ejemplo, como cuando editamos esta selección. Muéstrame en qué que consiste. se llama Agua Lejana. Es una selección de escritos de combarbalinos, del pueblo, del campo, que vivieron aquí, viejos, jóvenes, rurales, urbanos, en fin, de todo, gente sencilla, profesionales, de todo un poco, donde ahí está la voz aquí de 38 personas vinculadas con Combarbalá. No es una antología, pero es una especie de selección mínima, sencilla, donde pudo expresarse mucha gente de Combarbalá en la poesía, en el relato, en la crónica, en la historia, etc. Si tú lo abres, ¿me puedes dar algunos nombres de las personas que participaron en eso? Ah, no, claro, Por favor. En el índice está todo eso indicado. ¿Ya? Si me indica algunos En nombres. crónica, por ejemplo, tenemos a don Arnoldo Villagrán, don Ángel Vega, qué sé yo, Iván Ramírez, José Álvarez, Judith Araya. En relatos tipo cuentos o cosas similares, Clenardo Cepeda, Enrique Ugalde, Iris Fernández, qué sé yo, Tomás Carvajal, Juan Egaña, y así varios otros, porque sería muy largo leerlos a todos, ¿verdad? Qué sé yo, Patricia Canivilo, Pedro Carvajal, que también editó después un texto con Raúl Tapia. Y en poesía ahí ya don Aliro Polján Flores, que es una voz importante, Anita Gárate, Antonio Aguilera, qué sé yo, Ismael Rojas, Todos combarbalinos. pues la gran mayoría son Te pido que, combarbalinos. por favor, evitar, como se nos mueve un poquito la mesa, Ya. evitar apoyarse para que no. Perfecto. Don Pato, ¿y el libro en qué año fue impreso? ¿En qué año fue publicado? Si no me equivoco, fue el 2010. Bonito. El Sí, 2010. ¿Continuó? ¿Después hay un texto- segundo libro? No, este no. De esto mismo no hemos hecho una nueva selección. Queremos reeditarlo, sí, con algunos ajustes menores, ¿ya? Y esto es mira, aquí está la fotografía del central de la plaza que te decía yo. Qué buena, ¿Ya? sí. Y esta es una pintura que especialmente para la portada del libro realizó una pintora combarbalina que se llama Miriam López. Miriam López. ¿Ya? Muy bonito. Yo quería, antes de que sigamos con los libros, hay unas ideas bien interesantes que usted me comentó de lo que fue el mundo hispano que llega a esta zona que se siente de los pueblos originarios. Por favor, transmíteme esas ideas. No, lo que yo te decía un rato atrás es que lo que hemos tenido en Chile, acuérdate que la educación en Chile hasta los años, a comienzos de los 1900, ¿cierto? Era para un pequeño grupo nomás. La ley de instrucción primaria obligatoria comienza en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya?
y luego se va ampliando hasta que en la época de Pedro Aguirre Cerda, de los gobiernos radicales y después de don Eduardo Frei Montalva, se logra ampliar la cobertura, se amplifica, digamos, se amplía el universo de gente que logra completar siquiera la educación básica, primaria. Y después ya han pasado a ser, después de muchos años, ¿cierto? Por decirlo así, ya natural o habitual, que todo el mundo, digamos, complete la educación media, ¿ya? Yo la hice en Ovalle, no sé dónde las habrás hecho tú, pero en fin. Entonces, digo yo que en esa educación formal que nosotros recibimos, había un influjo muy potente de la mirada, que no era la mirada de la gente común y corriente, del campesino sencillo, del minero artesanal. ¿Se vio desplazada esa...? No estuvo nunca presente porque predominaba la mirada de los grupos más poderosos que controlaban, y probablemente en muchos planos todavía controlen, el grueso del poder, ¿cierto? El poder económico, el poder político, el poder militar y el influjo cultural, preferentemente a través de las religiones. En este caso, la más predominante hasta hace algunos años, la Iglesia Católica, que venían junto con el caballo, las armas de fuego, algunas cosas de producción y la espada, ¿cierto?, que traían los españoles y que lograron imponer su mirada acerca de la vida, la realidad, la historia, la naturaleza a los pueblos americanos, ¿cierto? Y por lo tanto impusieron también su cultura, que fue el tipo de mirada que nosotros recibimos cuando estábamos en la escuela y en el colegio. Sí, a nosotros toda la vida desde niños, ¿cierto?, nos hablaron de la valentía de los del pueblo mapuche. Pero ¿cuándo nos enseñaron qué era la mirada real del mundo que tenían los mapuches? ¿Ya? ¿Cuándo nos enseñaron con profundidad su enfoque cultural, su relación con la naturaleza, etcétera? Ahora, entonces, esta gente que venía, se sentía con la libertad de venir e invadir territorio, porque tenían el poder, piensa tú en el imperio de Carlos V, ¿cierto?, en aquellos años en Europa, ¿ya? Evidentemente ellos podían, junto con el influjo inmenso en los territorios europeos, se sentían con el poder, así como en otro momento los franceses, en otro momento los ingleses, y después que los ingleses llegaron a ser, escúchame la expresión, hay algún inglés por ahí, los peores piratas del mundo, ¿ya? Y los más poderosos, además, que controlaban el mar. Pero después toda esa pugna con España, ¿ya? Y con otros países con tendencias de imperio, pues se sentían con la libertad y el poder de llegar a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces los españoles y los portugueses llegan a América y se van aposentando con el predominio que logran al final a través de su tecnología, que se dio militar y otros recursos más, se terminan, digamos, imponiendo en estas sociedades. Entonces, ¿cuál es la mirada que lenta y gradualmente se va instalando? La mirada eurocentrista. Desde allá se miraba a los pueblos y a las realidades de aquí. Y por lo tanto lo que predominaba era el enfoque que ellos traían. Si piensa tú que yo ahora ya te estoy hablando, yo tengo cerca de 80 años, sí, 79, el próximo cumplo 80. Cuando estábamos en el liceo, ¿qué nos enseñaban? La poesía de los clásicos españoles, la literatura de España, la historia de Europa, qué sé yo, más que la historia de América Latina o de nuestros países, de nuestros pueblos y de nuestros artistas y cultores. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se desplazó de las ideas básicas de los pueblos originarios? Yo diría que es algo, aparte de aquellos países en donde la potencia en cantidad de población del mundo aborigen era más fuerte que en Chile, como Bolivia, Perú, qué sé yo, tantos otros países de América. Yo creo que su vinculación con la naturaleza, una mirada que también tenía, digamos, un enfoque de lo que llamamos tradicionalmente religioso, porque había una relación con un poder, una energía, un ser superior que ellos reconocían y valoraban,
pero había una relación de búsqueda de la armonía con su entorno. Yo no sé si sea porque sus tecnologías eran muy rudimentarias y por lo tanto no podían llegar y arrasar con cualquier cosa a la naturaleza, pero como fuere, en lo concreto vivían en un estado de mucho mayor armonía con la naturaleza, que es lo que ha sido después la tónica del llamado desarrollo que hemos tenido en muchos de nuestros países. Entonces yo creo que ese es uno de los ejes, uno de los ejes, aparte del deterioro de la misma naturaleza, el desequilibrio, ¿cierto? Que hoy día cuando se habla de ecología, de cambio climático y todas estas cosas, hoy día nos resulta mucho más notorio con todos estos desastres que estamos viviendo en el sur, con las lluvias, los que construyen en cualquier parte, ¿cierto? Aunque sean dunas y están ahí los edificios a punto de caerse porque el agua, como lo supimos los que somos de esta zona, lo que es del río, es del río. Entonces lo que es el agua y la memoria que tiene el agua, bueno, se replica. Entonces ahí hay algunos elementos que no fueron. Entonces ese tipo de manifestaciones, como en la mayoría de los casos, no teníamos una cultura que significara explicar por la vía escrita, sino que solo a través de la oralidad, como tú lo haces ahora, rescatando la oralidad, por lo que me has tratado de explicar, ¿ya? Solamente eso era lo que permanecía de tradición de padres a hijos, de abuelos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final termina imponiéndose, digamos, Gutenberg y la palabra impresa, ¿cierto? Que la manejaban ellos, los europeos, y que a través de esos instrumentos, ¿cierto?, se podía replicar la forma y el enfoque de vida respecto del poder, respecto de la milicia, respecto de la religión y respecto de un enfoque de la economía. Los españoles cuando llegaron aquí, ¿ya? Sin perjuicio de que ellos decían, ¿cierto?, de que venían a evangelizar también, ¿ya? Lo que más les interesaba, digamos, es poder tener mano de obra para trabajar las minas de oro, o los lavaderos, como fue, digamos, en buena parte en Chile, y para qué hablar de otros minerales en Perú, en Bolivia, etcétera, etcétera. Es parte de la historia de América en donde mucho de su desarrollo, mucho de las actividades productivas iban hacia afuera. Los miles de millones de cualquier unidad económica o monetaria que tú les quieras poner, que salieron y salió de América hacia Europa, son infinitos, infinitos, a través del hierro, del petróleo, del cobre, de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. Hoy día, una parte importante de lo que llaman desarrollo, ¿cierto?, tiene que ver con la producción de frutos de exportación. ¿Y quién produce la comida? La gente común y corriente. La economía familiar campesina en su inmensa mayoría. Estamos recién rescatándola, reposicionándola, potenciándola y además esta cultura que está ahí alguien podrá decir que es poco fina, que es poco elaborada y todo eso, pero está ahí a través de la fabricación del queso, a través de las hortalizas, a través del cuidado del caballo, la cabra, la oveja. La cabra aquí en esta región, ¿cierto?, es la vaca del pobre, ¿no? Y sin embargo ha podido sobrevivir, a lo mejor en malas condiciones o en limitadas condiciones, durante tantos años y años, ¿ya? Y siempre ha habido voces que dicen, no, que la cabra depreda. Ahí se acuerdan de la depredación. Pero cuando plantamos los cerros, ¿cierto?, llenos de paltos y de mandarinas y de otros frutos de exportación, da lo mismo que eliminemos la vegetación natural del cerro y además que tengamos que llevar el agua escasa desde allá abajo, que se dio por sistema de bomba y tremendos estanques de acumulación, hasta allá, hasta los no sé cuántos metros para arriba. Entonces se va dando toda una conjunción de factores que tenemos que ahora nosotros revisar críticamente, ¿ya?, y ver de qué manera revalorizamos lo nuestro. Yo no pretendo que seamos una sociedad o un mundo en donde lo local sea lo único y exclusivo. No, si estamos vinculados con el mundo, pero tengamos un fortalecimiento de lo que es nuestro, de lo que puede ser nuestra identidad y valoricémonos también. Eso significa
¿Y cómo ve este surgimiento o resurgimiento de las culturas de pueblos originarios? ¿Conflictiva? Yo no lo endioso, ni mucho menos, porque no está en mi enfoque creer que haya alguna verdad o que haya alguna situación que es solo y necesariamente esa la que debe predominar. No es de ese tipo mi enfoque, pero yo creo que ahí hay un rescate y una revalorización de aspectos como la relación con la naturaleza especialmente, ¿ya? Que es un mensaje imprescindible de tener en cuenta, porque son el desastre adicional, ¿cierto?, de la economía extractivista. Míralo, lo triste, hoy día ni siquiera producimos alambrón de cobre que hasta hace 40 años o 30 años atrás teníamos en Chile. ¿Dónde está la industria elaboradora del cobre, por decirlo más simple? O en su tiempo del estaño, o en su momento del petróleo, o en distintas partes de América. ¿Dónde está el desarrollo de valor agregado y tecnología incorporada en nuestras economías? Apenas así. Y sucede que se repite el fenómeno que yo cuando estaba estudiando me empecé a dar cuenta. Se repite lo mismo que los economistas y los políticos de aquellos años decían. Sí, pero nosotros producimos materias primas en una gran cantidad, nos generan un alto porcentaje, ¿cierto?, de ingresos de divisas, ¿cierto?, ¿ya?, particularmente el dólar, ¿ya?, y antes la libra esterlina, etc. Entonces, vendemos el cobre a 10 y compramos a 50 ese mismo cobre elaborado que nos mandan del mundo llamado desarrollado, centralmente Europa y después América del Norte. Entonces, estamos para atrás. ¿Y cuáles son las problemáticas, usted como una persona de la localidad, de la comunidad, cuáles son las problemáticas actuales de Combarbalá y sus alrededores? Tal vez mi voz no sea la más autorizada, porque ya te dije, yo no nací en Combarbalá, pero ya llevo 25 años aquí y me he relacionado con mucha gente, no solo a través de la cultura, sino también a través de actividades del mundo campesino, del trabajo que la gente hace, de la gente minera. Yo creo que uno de los problemas más críticos que tenemos es el problema del agua. Uno, por el tema de la sequía, que es nuestro estado natural, por llamarlo así. Ese es nuestro entorno natural, como dice un amigo mío, que Iván Ramírez, escritor también, y que digamos, su labor profesional la desarrolló como veterinario en esta región, o gallino de origen también. Conoce toda esta zona. Él dice, nuestro entorno natural y estado natural es la sequía, ¿ya? Entonces, ese es un tema eje. El otro es el potenciamiento, a partir de ese elemento, y otros, el potenciamiento de lo que es la economía a pequeña escala. Porque aquí no tenemos manifestaciones de la economía ni en la gran minería, ni en la gran agricultura, ni menos en la industria y el comercio, que tiene una cierta presencia entre empresas de un rango, digamos, de mediano para arriba, o más bien mediano, y el grueso de la gente que son. Se han ido desarrollando emprendedores pequeños y fortaleciendo ciertas áreas de la economía campesina y ciertos otros emprendedores de tipo artesanal, en donde la presencia femenina es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí hay un potencial. Hay otro potencial que yo creo que podría fortalecerse porque tiene fundamento y asidero, que sería el del turismo, fundamentalmente turismo rural, la condición de comuna rural, la condición, digamos, de comuna de precordillera con muchos cerros, la condición de la presencia de elementos arqueológicos como los petroglifos, especialmente, que están difundidos en muchas partes. Les pongo el ejemplo del caso del Rincón La Chilca, cerca de Cocotí, ¿ya? Eso podría, digamos, estar dando una muestra de que hay un potencial relacionado con el trekking, el deporte, la caminata, la naturaleza, qué sé yo, con la limitación, como siempre, del agua, por desgracia, ¿ya? Pero que podría permitir un desarrollo de un turismo, porque la gente de las grandes ciudades se cansó. Aquí hablamos de la gente que vive en Santiago. Lo que quiere es estar en un lugar más tranquilo,
recuperar el espacio con un aire más limpio. Más lento. Claro, más suave. Entonces, ahí hay un potencial. Y bueno, y se comienzan a dar cosas que a lo mejor yo no soy capaz de visualizar por mi rango de edad y porque a lo mejor no me he puesto muy al día. Una serie de otras manifestaciones que tienen que ver con esta cultura del desarrollo de lo virtual. ¿Ah? Lo tecnológico, las expresiones artísticas, el video y el cine, que no está muy desarrollado aquí, pero se han ido potenciando algunas expresiones en ese campo. Lo otro que está muy presente aquí es la cultura tradicional folclórica. Hay muchos grupos de ese tipo presentes. ¿Y cuáles son las condiciones de la ruralidad hoy día? Porque ¿en qué porcentaje de la comuna la gente vive en Combarbalá y en qué porcentaje es rural? ¿Y cómo ha sido el avance? ¿Va en mejoría la economía rural? No tengo el dato de la actualización de la población. Sí. No, es que tiene, a partir, digamos, lo que fue el último censo y sus proyecciones, pero no lo tengo actualizado fino. Y yo creo que todavía debemos estar... Las últimas cifras eran un poquito más del 60% del mundo rural, ¿ya? Y el 40% con una importante proporción de población de tercera edad, ¿ya? En general con un nivel de escolaridad más o menos reducido, pero hay gente que está en el campo y dedicado a la producción de alimentos y a la crianza de ganado caprino especialmente, y por supuesto la avicultura, qué sé yo, de tipo familiar, no de grandes galpones de gallineros industriales. ¿Ya? Eso es parte de la economía que, no sé si en su misma forma o con agregado de tecnología de mejor nivel y calidad, podría permitir potenciar la capacidad económica y productiva de esos mismos conjuntos de familias. Es muy importante que hay un número importante de usuarios de INDAP, por ejemplo. Hay programas especializados en la zona de la agricultura de secano, PADIS, que se yo, Prodesal, así se llaman, para no entrar al detalle de la explicación del nombre, pero que tienen que ver con la agricultura de secano, que es la inmensa mayoría. Entonces hay, qué sé yo, técnicos... ¿Qué es la agricultura de secano? Es la agricultura que no tiene establecidos sistemas de regadío. Okay. ¿Ya? Que depende mucho de las lluvias y de los pozos que la gente es capaz de obtener, digamos, para aguas subterráneas, pero aguas subterráneas que tradicionalmente se mueven en el rango, tal vez no ya de la noria de 4 o 6 metros, sino que en pozos que pueden ser entre 10 y 20, pero que no son pozos profundos. Y por lo tanto el riesgo de que eso se agote pronto o que vaya reponiéndose muy lentamente es parte de la situación. Ya hoy día, hasta para el agua de bebida, debe haber fácil 10, no sé si 15 camiones repartiendo agua en las localidades rurales en una proporción que es bastante modesta para necesidades reales de una persona en una semana, pero que significa una inversión del nivel central del Estado y del municipio de una tremenda cuantía. ¿Ya? Y está mostrando ahí una limitación, una falencia difícil de resolver. Ahora, la minería no se ha recuperado a niveles que en algún momento tuvo. Se habla de que en el sector de la Cuesta del Espino, como yendo de aquí hacia Illapel, se iría a desarrollar una faena de una empresa llamada Pucobre, que ya es de una escala un poco más alta, pero el grueso de su ubicación física parece que está más en el territorio de Illapel, pero se vincula a través de la Cuesta del Espino con parte del territorio combarbalino. ¿Pero cuál es la relación con la minería mediana, gran minería acá? Por el tema de la predación, ¿no? Más bien estamos hablando de pequeña minería, sí. Tal vez no solo. Pero tiene mayor impacto en el medio ambiente, digamos. No tenemos en este minuto el problema que tiene Illapel o no Salamanca. Tenemos gran impacto en eso, salvo los residuos de lo que quedan de lo que fueron algunas plantas mineras que dejaron sus tortas de relave, incluso aquí a la entrada de la ciudad, cuando la empresa Santa Rita y otras estaban instaladas ahí con una planta de tratamiento, la planta de la propia ENAMI, que sé yo, que está hacia el sector del Parral, y alguna otra por ahí que se me escapa, un par más que hay, creo que había una, la Dayton, que estaba hacia el sector de Pama, Valle Hermoso, otra que está aquí a la salida. Entonces van dejando sus tortas de relave
con el impacto que en el largo plazo tiene sobre cursos de agua, sobre entornos de vegetación, etc. Pero tampoco hoy día hay un impacto así grande como lo que sería la gran minería, por decir algo, lo de allá de Illapel, ¿ya? Entonces, esa minería chica tampoco está en este momento muy potenciada en su actividad productiva. Don Patricio, volviendo a su rol con la cultura, usted me decía que cuando yo le preguntaba si era gestor no le gustaba el tema. Sí, y le hallo cara muy comercial. ¿Sí? ¿Por qué no te gusta eso? ¿Cómo no, porque yo a mí, por razones de formación personal y de manera de ser, a mí estas son cosas, expresiones de amor, de afecto, de devolverle a la tierra que a uno lo vio nacer algo de lo que nos dio, de cariño y de desarrollo mental, a lo mejor por razones de oportunidad de estudio, que dice que, bueno, en el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, hoy día podría decir alguien, cine, video, pintura, artes visuales de cualquier tipo, literatura en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente música, todo eso, es un modo que tiene el ser humano de crecer por dentro, ¿cierto? Y de ser mejor ser humano, no solo con sí mismo, sino con los demás y con el mundo en que vive. ¿Cómo está esa presencia del arte, de todo lo que usted me ha comentado? ¿Cómo está esa presencia hoy día aquí? ¿Cómo siente usted que está No hace mucho me tocó apoyar a un amigo que estaba haciendo un pequeño estudio crítico a raíz de un fondo que había en torno a ese tema de las organizaciones culturales comunitarias, y se desarrollaron ahí múltiples entrevistas, a lo menos 15 con cultores de distintas disciplinas en este plano, y lo que sí se puede apreciar claramente es que hay múltiples manifestaciones. Es probable que no con niveles de elaboración sofisticados como podría haber en grandes ciudades, sino que a lo mejor en su sencillez de expresión, pero están ahí. No es algo que venga de afuera alguien a imponerlo. Son propias. Surgen de la misma voluntad de la gente de juntarse y cultivarse a sí mismo y cultivarse entre ellos como grupo y luego proyectarse hacia la comunidad. ¿Y son amplias? ¿Tienen recepción en la comunidad? Tienen recepción. Yo acabo de estar, por ejemplo, en el Día del Campesino, el sábado que pasó, ahí en el sector de Pueblo Hundido, ¿ya? Miles de personas, en donde aparte de una muestra de rodeo, qué sé yo, hubo lo que llamados juegos populares tradicionales, que pillar el gallo, que el chancho encebado, que el palo encebado, que buscar la bandera, que carreras de burro, que carreras de carretilla humana, todo eso, más la gente de los pequeños productores, que sé yo, vendiendo todas sus cosas, almuerzo y un acto central, que sé yo, donde estuvieron autoridades de INDAP, municipio, gobierno, provincial, etcétera, ¿ya? Acompañando a los dirigentes campesinos, que sé yo, que son los que se hacen cargo de asumir la tarea de el Día del Campesino, que no es la fecha exacta, porque el origen de eso está en la época en que se firma la Ley de Reforma Agraria, ¿ya? Entonces, eso se recuerda que se lleva anualmente con el Día del Campesino, que a nivel regional se va desarrollando en distintas comunas de la región. Y había miles de personas compartiendo ahí en ese minuto y viendo las actividades que se desarrollaban y compartiendo y conversando y de todo un poco. La literatura ha sido una de las áreas en la cual usted ha canalizado su administración cultural. Sí, sí, por llamar de alguna forma. Dejemos el nombre de lado. Sí. ¿Me puede mostrar un poco de los libros que Sí, en ese sentido yo le voy a mostrar algo de lo que nosotros hemos contribuido a gestar y promover, más que nada bajo la premisa siguiente: tratar de abrirle un espacio a la gente que cultiva la literatura para que se puedan alguna vez ver editados, ¿ya? Desde obras que han surgido con la propia autonomía de algunos cultores, de algunos escritores que con esfuerzo personal y familiar, en algunos casos con apoyo municipal, han podido editar algunos de sus trabajos, algunas de sus obras, ¿ya? Plumas locales. Plumas locales en su mayoría, ¿ya? Y otros que con recursos del gobierno regional, del Fondar a nivel nacional, los menos, y algunos incluso de empresas privadas, como por ejemplo
un trabajo que es del autor don José Álvarez Pérez, ¿ya? Levántalo un poco. Que es una para que se pueda ver. es realmente Un poco más atrás, por favor. maravilla de edición. Ahí está perfecto. Un poquito más Apoyada, arriba. apoyada por la empresa BHP Billiton donde él trabajaba. Con una calidad de presentación, una fotografía. ¿Cómo se llama esto? Arqueología y astronomía en Converbalá. ¿Ya? Entonces tiene una muestra, qué sé yo, de lo que son los petroglifos, lo que es el avance de los estudios astronómicos y arqueológicos, con una edición a todo pasto. Bonita. Ojalá, desgraciadamente, no hay ejemplares. Mira. Como está pasando con todos los textos que yo le voy a mostrar. Ah, ¿y con una especie de estuche lo tiene? Sí. ¿Eso cuándo fue publicado? Esto debe ser por lo menos 10 años atrás y más tal vez. Voy a ponerlo ahí para que no quede Sí, claro. desordenado. Esa es la presentación que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, como esfuerzo personal y con apoyo municipal, tenemos el texto de un profesor, fotógrafo en su momento y director de la escuela principal de la Escuela América, Más arriba. don Aliro Caupolicán Flores, Ahí sí. que son una parte del trabajo de fotografía que durante 40 o 50 Levanta un años, poco, por favor, don Patricio. Eso. durante 40 o 50 años, él pudo ir haciendo ese trabajo fotográfico y se hizo una selección a partir del escaneo de 11.000 negativos. Sí, bueno. ¿Por qué lo digo con propiedad? Porque mi compañera, quien conocimos recién ahí en la oficina del observatorio, fue la que escaneó 11.000 negativos. Y de entre estos los editores seleccionaron las fotos que hay aquí para transformarlo en este libro de don Aliro Caupolicán Flores. ¿Ya? Ahí está, el título. ¿Ya? Qué valioso trabajo, don Aliro Caupolicán Flores. Claro, profesor de aquí y director de la Escuela América. Este ya es un trabajo de recopilación de los principales textos de los arqueólogos que hicieron la última investigación científica rigurosa con toda la metodología científica de los arqueólogos y que estuvieron trabajando, claro, están hablando en general de la arqueología en Converbalá, pero que estuvieron trabajando este equipo, ahí están sus nombres, en el sector de la Coipa, en donde encontraron, de acuerdo a la datación radiocarbónica, ¿ya? Radiocarbono 14, una antigüedad de entre 10 y 13.000 años, lo que significaría a esta altura entre el segundo y tercer lugar más antiguo estudiado en Chile, después de Monteverde y Quereo. ¿Ya? Monteverde en el sector de Puerto Montt y Quereo cerca de Los Vilos. ¿Se identifica con la cultura de Aguita? Sí, está más cerca, sí, de lo que podríamos llamar cultura de Aguita, pero son relictos anteriores. Son anteriores porque por la antigüedad que tiene, no se asocia de manera tan exacta, ¿ya? Con esas manifestaciones que tienen una presencia de lo estudiado al menos y más conocido hablando de los últimos 1000 años antes de lo que llamamos habitualmente antes de Cristo, ¿ya? Como va a medir el tiempo. Creo que ahora los arqueólogos o los historiadores lo llaman de otra manera, pero no me acuerdo cómo se dice. Entonces, esa presencia incaica, diaguita, molle, etcétera, etcétera, es más reciente en relación con la cifra que yo te estoy dando de antigüedad. ¿Algunas deducciones en base a ciertas costumbres alimenticias, practicaban la agricultura? Sí, sí. ¿Tenían contacto con productos marítimos? Había contacto. Las referencias que dan es que había contacto costeros también, y estamos hablando, digamos, de grupos humanos que eran cazadores-recolectores, con la fauna de aquellos años y con los procesos también entre medio de periodos de sequía, de una situación extrema. Eso lo tiene estudiado este mismo equipo de arqueólogos. Entonces, yo no soy especialista en el tema, pero hay ese tipo de vínculos, digamos, mar-cordillera, y en su condición básica de cazadores-recolectores.
Este fue el primer texto que editamos con la agrupación cultural Piedracielo, que fue un concurso de cuentos que hicimos para jóvenes. Básicamente participaron estudiantes del liceo. 2010 publicado. Claro, y logramos conseguir, ahí está la fotografía de los ganadores, ¿ya? Esta es una pintura, no es fotografía, es una pintura. ¿Podemos ver algunos de los nombres de los jóvenes que participaron? Claro, claro que sí. Ahí está. A ver, un segundo, por favor. Sí, por supuesto. ¿Cómo es la presencia juvenil hoy día en el mundo cultural? No estoy muy al día. Ahí están los títulos y los nombres de los ganadores. En aquel entonces. Nielsen Cariela Castillo, Daina Maibel Álvarez, Claudio Ariel Orrego, Pamela Isabel Fuentes, Raquel Isabel Ibaceta y Matías Rafael Bruna. Algunos de estos nombres que tú leíste ahí hemos sabido que han continuado haciendo algunos trabajos de escritura, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que en la parte de escritura no se nota mucho. Parece que hay gente, ¿ya? Yo tengo un amigo que está viendo la posibilidad, digamos, de ver a través de la posibilidad de realizar algunos talleres, la posibilidad de recuperar, digamos, algunos jóvenes del área de la escritura, tratando de desarrollar algunos talleres, ¿ya? Pero en donde sí también se da la presencia juvenil en la cosa musical, en distintas manifestaciones, desde la Saya, que la desarrolla un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Soñadores Nacientes, ¿ya? La Saya con bailes nortinos y canto, gente que participa en agrupaciones folclóricas tradicionales, gente que está tocando rock u otros tipos de manifestaciones, ya el mismo Cristian, ¿ya? Que también participa en un grupo no solo allá en Valparaíso, sino que también aquí con un grupo de gente que cantan e interpretan distintos tipos. Aquí hay otra presencia cultural de escritor de la zona, un maestro y profesor rural de origen sotaquino, José Tomás Carvajal, Pepe Carvajal para sus amigos, que tiene un epílogo corolario muy trágico. ¿Falleció? Él falleció, No. Él falleció bailando cueca en la plaza pública. Aquí, frente al local de la barra de la esquina, ahí estábamos los de Piedracielo esperando que fueran las últimas cuecas de lo que organizaba una agrupación que se llamaba Con Barbalá mi tierra querida, según el año que se celebraba, de la antigüedad desde la fundación de Con Barbalá. Estamos hablando de 225, 226 años por ahí, 226 cuecas, y convidaban grupos folclóricos y gente que cantaba una maratón de cuecas todo el día, y hay una o dos personas que se bailaban todas las cuecas, ¿ya? Y él le gustaba mucho la cueca, y estábamos reunidos ahí conversando los del Piedracielo, y qué sé yo, hasta nos presentaron cuando nos fuimos a meter a que se vienen llegando los amigos de Piedracielo. En la segunda cueca de la primera pata, nuestro amigo José Tomás Pepe Carvajal cayó muerto en el mismo segundo, bailando cueca. ¿Hace cuánto fue eso, cuentista, Patricio? Eso tiene que haber sido hace unos 8 años atrás, no me acuerdo bien la fecha exacta. ¿Murió bailando cueca? Murió bailando cueca, Pepito. Muy buen cuentista, según el escritor ovallino Mario Banich, ¿ya? Que es uno de los mejores cuentistas que hay en la región. Pepe tiene una escritura de muy buen nivel, y que él, en su análisis de su trabajo, porque creo que escribió una introducción, un prólogo a alguna de sus obras, mira, ahí va don Aliro Caupolicán Flores.